El Papa Francisco ha partido. Y en estos días, el mundo entero se detiene en un silencio profundo, reverente, para despedir a un hombre que, sin necesidad de una corona, conquistó los corazones de millones. Pero su legado perdurará en las calles, en los abrazos, en los recuerdos que compartimos y en cada alma que tocó. Su partida no es un adiós definitivo, sino una promesa. Su amor, su mensaje y su ejemplo seguirán vivos en nosotros, transformando vidas. Desde el primer día de su pontificado, Francisco rompió moldes, desbordó expectativas, desafió las tradiciones y se alejó de los caminos establecidos. No buscó tronos, ni halagos. No le interesaron las coronas ni el poder. Él, simplemente, buscó miradas, buscó a los más necesitados, a los olvidados. Su misión era otra, redescubrir la esencia de la humanidad en los rincones más oscuros, donde pocos se atrevían a mirar. Una de las historias más conmovedoras ocurrió en 2015, cuando visitó Filipinas, un país marcado por la devastación del tifón Haiyan. Allí, en un acto cargado de dolor y esperanza, Francisco se encontraba rodeado de miles de niños. De entre todos, una pequeña de apenas 12 años subió al escenario. Se llamaba Gliselle. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, le hizo la pregunta que aún resuena en el aire: ¿por qué, Papa, Dios permite que los niños sufran? ¿Por qué les arrebatan a sus padres? ¿Por qué deben pasar hambre? El Papa, en ese instante, se quedó en silencio, con el corazón completamente abierto. Su mirada no pudo ocultar la tristeza, la empatía. No pronunció palabra alguna, no ofreció respuestas, no recurrió a doctrinas o versículos. En lugar de hablar, simplemente miró a Gliselle, compartió su dolor y lloró con ella. En ese gesto, más que en 1000 discursos, quedó claro el mensaje de Francisco: el sufrimiento no tiene explicación, pero el amor y la compasión sí. Y en ese silencio compartido, la pequeña encontró consuelo. El mundo entero fue testigo de ese momento de vulnerabilidad, de humanidad pura. Y sin embargo, lo que pocos saben es que, después del evento, Francisco insistió en encontrarse en privado con un grupo de huérfanos. Entre ellos, había un niño llamado Miguel, de solo 9 años. Miguel había perdido a toda su familia en la tragedia, y su mundo se había derrumbado. Se encontraba atrapado en un profundo silencio, sin comer, sin hablar, sin esperanza. Cuando Francisco lo vio, no dudó un segundo. Se agachó para ponerse a su altura, miró sus ojos, y con una fuerza sobrecogedora, le tomó la mano. Con suavidad, pero también con firmeza, le dijo: no estás solo, Miguel. Yo también fui un niño que sintió miedo. Pero tú eres fuerte. Dios no te ha abandonado. Él te ha puesto aquí para amar. Esas palabras fueron el faro que guió a Miguel de vuelta a la vida. Ese día, por primera vez, el niño rompió su silencio. Habló, lloró y comenzó a sanar. Francesco le devolvió lo que el tifón le había arrebatado: la capacidad de amar y de volver a confiar en el mundo. Hoy, Miguel es un joven voluntario que dedica su vida a ayudar a otros niños sin hogar. Y cada vez que alguien le pregunta por qué, responde con una sonrisa tímida, pero profunda: porque un día alguien me miró como nadie lo había hecho antes, y me devolvió la vida. Ese fue el milagro de Francisco, no el de los grandes espectáculos, sino el de la ternura. Un milagro que ocurría en los rincones más oscuros del alma humana, donde nadie mira, donde pocos se atreven a entrar. En cada acto, en cada gesto, Francisco mostró una iglesia que no era distante, no era fría ni rígida. Era cercana, viviente, valiente. Durante más de una década, el Papa Francisco llevó la fe a los márgenes, a las periferias del mundo. En África, abrazó a los enfermos de ébola, personas que muchos habían descartado como perdidas. En Lampedusa, en medio del mar Mediterráneo, lanzó flores al agua en honor a los migrantes ahogados, a los que habían sido invisibles ante los ojos del mundo. Pero su valentía no solo se expresó en esos gestos. Francesco también luchó contra los abusos dentro de la iglesia, pidió perdón a las víctimas y desafió estructuras que preferían el silencio ante el dolor. Reformó lo que debía ser cambiado, removió lo que debía ser removido y denunció lo que debía ser denunciado. Su lucha por la justicia no fue fácil, pero fue firme y valiente. No buscó la aprobación, sino la verdad. Y en 2020, cuando la pandemia nos sumió en la oscuridad, cuando el mundo entero estaba encerrado en sus casas, Él nos regaló una imagen imborrable, bajo la lluvia, en una plaza de San Pedro vacía, bendiciendo a un mundo que parecía perder la fe. Su voz quebrada sostenía la esperanza de millones. Nos recordó que no estábamos solos, que la fe, aunque silenciosa, era una llama que seguía viva en nuestros corazones.
Francisco, el hombre de la sencillez, el papa de los gestos humildes, cambió el palacio por una residencia austera. Cambió los zapatos de lujo por unos gastados. Su anillo no era de oro, sino de metal simple. Y, en vez de viajar en autos lujosos, se desplazaba en vehículos comunes, porque sabía que el poder de la Iglesia no residía en sus muros, sino en sus corazones. A lo largo de los años, el tiempo fue debilitando su cuerpo. Su caminar se volvió lento, su cuerpo frágil, pero su alma permaneció firme. Nunca dejó de hablar de paz, de justicia, de misericordia. Y aunque ahora nos duela su partida, también celebramos su vida. Porque Francisco nos enseñó algo profundo y transformador, que el amor puede ser revolucionario, que la fe puede ser humilde, que la ternura también es una fuerza poderosa. Hoy, el mundo lo llora, pero también lo celebra. Francisco fue mucho más que un papa, fue un testimonio viviente de compasión y bondad. Y aunque ya no escucharemos su recen por mí cada domingo, su voz sigue viva en cada uno de nosotros que elige mirar al otro con amor. Descansa en paz, Papa Francisco. Pastor del pueblo, abuelo del mundo, testigo del Evangelio vivo. Gracias por haber abrazado a los invisibles, por haberte sentado con los que nadie quería escuchar, por habernos mostrado que, en la mirada de un niño, en el silencio de un alma rota, hay una esperanza renovada. Gracias por haberle devuelto la palabra a Miguel y, con él, la esperanza a tantos otros. Hasta siempre, Francisco. Tu ejemplo es ahora eternidad. La historia del Papa Francisco es un testimonio vibrante de lo que significa realmente ser humano, de lo que significa abrazar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano sin miedo, sin reservas. Su vida, su pontificado, nos deja una reflexión profunda sobre cómo podemos transformar el sufrimiento en amor, la indiferencia en compasión y la distancia en cercanía. Francisco nos enseñó, con cada gesto, que el poder no reside en los grandes palacios ni en las ostentosas riquezas, sino en la humildad y la capacidad de mirar al otro con los ojos del corazón. Nos recordó que la verdadera fuerza está en tender la mano a quien más lo necesita, en dar espacio al dolor ajeno sin apresurarse a dar respuestas vacías. En lugar de huir del sufrimiento, él se acercó a él, lo enfrentó y, en su abrazo, nos invitó a todos a hacer lo mismo. En su contacto con los huérfanos, los enfermos, los migrantes, los pobres, él no solo predicaba el amor, sino que lo vivía intensamente. Pero la mayor lección que nos deja es la de la ternura como una forma de poder. En un mundo que a menudo celebra la fuerza bruta y la agresividad, Francisco nos mostró que la ternura es, en realidad, una de las formas más poderosas de resistencia. Ser tierno no es ser débil, sino ser valiente. Ser tierno es enfrentarse al dolor de otros con una mirada que no busca juicios ni soluciones rápidas, sino que se conecta profundamente con el ser del otro. La ternura tiene la capacidad de sanar, de devolver la esperanza, de construir puentes donde antes solo había muros. La historia de Miguel, el niño que encontraba consuelo en la mirada de Francisco, es un reflejo de todos los niños, de todos los seres humanos, que han perdido algo en el camino, la fe, el amor, la esperanza. Francisco nos enseñó que la única respuesta posible al sufrimiento de los inocentes es el amor. A veces no hay palabras, no hay explicaciones que consuelen, pero sí hay miradas, gestos y abrazos que sanan. La verdadera respuesta está en la presencia, en la capacidad de estar allí, junto a aquellos que sufren, sin prometerles milagros, pero ofreciendo la certeza de que no están solos. Al despedirnos de él, no debemos solo lamentar su ausencia, sino tomar su ejemplo como una guía para nuestras propias vidas. Si todos pudiéramos ser un poco más como Francisco, si pudiéramos ver al otro con los ojos de la ternura, si pudiéramos abrazar a los invisibles y escuchar a los que nadie oye, el mundo sería un lugar más compasivo, más humano. Francisco nos dejó un desafío claro, mirar más allá de lo que se ve a simple vista, acercarnos con humildad y, sobre todo, amar sin reservas. Así que, al recordar a Francisco, no solo lo lloramos, sino que también lo celebramos, porque su vida y su mensaje continúan vivos en cada uno de nosotros. Y si algo nos enseñó, es que el amor tiene el poder de cambiar el mundo, un pequeño gesto a la vez. Si te gustó esta historia, no olvides compartirla con tus amigos y suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia para más historias conmovedoras como esta. Nos vemos mañana con otro video.